10 de la mañana, 24 minutos. Y ahora cambiamos de tema porque ustedes saben que se picó la campaña después de que Tabaré Vázquez dijera en un acto en Plaza Pascual que si es presidente le va a cobrar el impuesto a primaria a los poderosos estancieros. Impuesto a primaria que, en rigor, hay que decirlo, no lo pagan, ¿no? De hecho, bueno, se le sacó. En el año 1996 se separó a los inmuebles rurales de ese impuesto que sí pagan los inmuebles urbanos y suburbanos. Si quedaba alguna duda, bueno, no voy a decir lo que dice Pelado Cordera, pero Pablo Ferreri, el director de rentas, dijo al país que los ruralistas no pagan el impuesto a primaria. Sí, todos sabemos que no pagan el impuesto a primaria, pero lo que dicen los ruralistas es que sí pagan el IMEVA, el impuesto a la enajenación, ¿no?, de bienes agropecuarios, ¿no? Y al pagar ese impuesto hay una parte que sí se vierte a primaria, y eso lo reconoce Ferreri. Dice, hay una transferencia que hace Rentas Generales por una parte de lo que aportan los ruralistas al IMEVA, pero el impuesto a primaria es otra cosa. No se tiene por qué tomar una cosa con la otra como conexa. En definitiva, acá lo que está pasando es la duda de qué haría Tabaré Vázquez en el caso de ser presidente y hasta dónde es válido ese argumento. El argumento de Vázquez es, bueno, estos que la están haciendo toda, resulta que no pagan lo que doña Tota paga, y esto no es justo, y los que tienen más que paguen más, ¿no? Lo que explicábamos ayer es que cuando se le sacó el impuesto de primaria, hubo una reforma que implicó un aumento en el IMEVA, y que lo que se dijo en ese momento es, bueno, se va a cobrar a través de aquí. Por lo menos ese es el planteo de los ruralistas. Pero los ruralistas dicen, a ver, me sacaste ese, pero me pusiste otro, o me aumentaste el otro que es el IMEVA. Y la pregunta que nos hacemos es si lo que se le aumentó es más o menos proporcional a lo que se les sacó, si se han visto beneficiados o no los ruralistas, pero ahí hay muchas cuentas que hay que hacer, así que mejor lo vamos a hablar con el contador Félix Abadí, socio de Rueda Abadí Pereira, catedrático de Impuestos de la Universidad Hort. Llegó la hora de hablar. Sin vueltas. Félix Abadí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Nacho? ¿Todo bien? No te voy a pedir que como contador me cuentes los goles que se comió Nacional, porque creo que sos bolso. Bueno, quiero decir que estoy bastante alicaído deportivamente, pero bueno, ¿qué vamos a darle? Pero más... No sé lo que es viernes, por lo menos. Viernes, sí. Más alicaídos están los productores agropecuarios, ¿no? Y sobre todo si son de Nacional, imagínate. Pero, pensando que si gana Vázquez le va a poner impuesto a patrimonio. Vos, bueno, obviamente te has interiorizado en el tema, lo has estado estudiando. Como primer gran conclusión, si yo te pregunto, bueno, a ver, ¿quién tiene razón acá? ¿No? Se podría decir que los dos tienen parte de razón. Los dos. ¿Por qué? ¿Verdad? Efectivamente es una... tiene algo de bizantina esta discusión, y bueno, un poco la idea es tratar de aclarar para la audiencia de por qué esa naturaleza un poco dual. Bien, como tú decías, y traías a colación lo de Ferreri hoy, que yo también lo leí, es un hecho irrefutable que los inmuebles rurales han sido excluidos de la base del impuesto a primaria. Eso fue en el año 96. Bien. Lo que ocurrió fue que en forma paralela, y como veníamos comentando también, se produjo una reforma, un cierto, digamos, cambio importante en materia de tributación agropecuaria, donde se generalizó, se aumentó sensiblemente la base de un impuesto que había nacido muy tímidamente en el pasado, en el 84, inclusive en forma transitoria como el IMEVA. Se aumentó esa base, también se cambiaron algunos otros aspectos, se derogaron un impuesto, un talimagro que venía de algunos años dando vueltas, y el IMEVA pasó a ser un impuesto, digamos, alternativo de tributación a la renta agropecuaria con el IRA. Pero entonces, en esa misma ley que excluye a los inmuebles rurales, dice que parte de la recaudación por este combinado, este combo IMEVA-IRA que los contribuyentes agropecuarios debían pasar a pagar, a partir del 96 también, ¿no? A cuenta, claro, iba a ser tomado a cuenta, asignado a primaria, y en base a una cifra, digamos, además, que si bien se reajusta anualmente, está anclada en lo que fue la recaudación del año 94. O sea, ¿bien? El razonamiento fue, lo que el sector rural le pagaba a primaria era tanto, bueno, ok, esa plata se va a seguir volcando a primaria, quitándose de ese aumento del IMEVA que se le imputó a partir de ese año, ¿verdad? Digámosle que sí. Pero entonces yo, para ejemplificarlo, yo diría, imaginémonos un caso de un matrimonio que no se lleva muy bien,
en donde se echa en cara a la mujer y el hombre cuánto está aportando cada uno para un hogar. Y supongamos por un instante que viene la mujer y gana un determinado salario y dice, bueno, esto lo vamos a adjudicar al pago de UTE. ¿Está bien? En principio entraría una bolsa común. Ahora, ellos tomaron la decisión de que de alguna forma lo van a asignar a UTE. ¿Está bien? ¿Es lógico que mañana acuse la esposa al esposo de que él no se está haciendo cargo de pago de UTE? Bueno, el esposo enseguida le va a saltar y le va a decir, bueno, yo no estoy pagando UTE, o eventualmente el UTE te lo cargamos a vos, pero hay un montón de rubros que te puedo dar un listado, claro, que yo estoy haciéndome cargo. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿La esposa que dice vos no pagás UTE, o el esposo que dice sí yo lo pago, pero solvento otros rubros? Claro, acá la esposa está Baré Vázquez y el esposo son los ruralistas. Digámosle que sí. Además, un matrimonio que no se lleva muy bien, porque partamos de la base de un matrimonio, si algo no debiera hacer es echarse en cara estas cosas. Pero bueno, si esto lo traducimos al entorno de un país, la verdad de lo que estamos hablando en el fondo de las cosas, que lo hablábamos un poco contigo, es la presión tributaria que cada sector tiene. Porque los impuestos en principio entran en una gran bolsa. Si el legislador, como hacen muchas veces, quiere asignarle un destino en forma predeterminada, como es el caso de primaria, bien, lo puede hacer. Pero en principio entran a una bolsa y de esa bolsa, a través de asignaciones presupuestales que se votan en el Parlamento, se decide asignarlo a cada uno de los gastos que tiene un gobierno. Ahora, si lo que en esa mecánica de que, bueno, vos te pagás una forma y sacás de este lado y ponés para allí y venís para allá, lo que uno se puede llegar a cuestionar es un tema de última, bueno, a ver, ¿cuánto estás bancando vos del presupuesto del Estado y cuánto estoy bancando yo? En este caso, ¿cuánto está bancando el sector agropecuario y cuánto está bancando el resto de la sociedad? Esa es la discusión que sí de repente tiene sentido de repente plantear. Bueno, yendo a eso, pero en particular vinculado a primaria, ¿no?, que es de lo que se está hablando, obviamente que sí, hay una parte del IMEVA que paga el sector rural, que va destinado a primaria. El año pasado la recaudación por ese concepto llegó a los $7,5 millones. Exactamente. Ahora, Pablo Ferreri, el director de Impositiva, dijo al diario El País, dijo que la recaudación potencial de primaria serían $20 millones. Lo que se pasa a IMEVA primaria entonces es mucho menos que eso. O sea, que si el sector rural pagara impuestos a primaria como todo el mundo, tendría que pagar 3 veces más. Sí, es cierto, yo lo leí también. La cifra de recaudación de primaria, doy fe, porque eso consta en el sitio web de Impuesto Primaria. 7,5 millones. La información que hace Ferreri de 20 millones, la verdad que la desconozco, pero tomémosla por bueno. Esto también me trae un poquito a colación un comentario que hizo el presidente Mujica ayer, que dijo que estaba filosóficamente de acuerdo en este tema, pero debes haber escuchado que dijo que estábamos hablando, dijo una expresión muy cómica, pero dijo que era como que era muy poca plata, en definitiva, la adicional que estamos hablando, teniendo en cuenta el déficit que primaria y toda la inversión de educación tiene. Que no le mueve la aguja a los estancieros. Eso fue lo que dijo. No le mueve la aguja, pero filosóficamente estaba de acuerdo. Y es así. Ahora, una vez más, acá el tema, más allá de alguna cuestión filosófica, inclusive anecdótica, la exclusión de los inmuebles rurales de primaria fue muy ruidosa en su momento. Estaba el Rama, me acuerdo que fue quien estuvo en la defensa de mantener los inmuebles rurales en el tema primaria, y cuando se quita se tornó hasta un poco virulenta esa instancia en aquel momento, y bueno, y se llegó a esta fórmula que estábamos diciendo. Ahora hay un tema de fondo que vos manejabas, y es la presión tributaria sobre el campo, ¿tá? Porque es sabido que sí, en líneas generales, los estancieros, los productores agropecuarios se han visto beneficiados, los números lo demuestran, ¿no?, en los últimos años, ¿no?, por el precio de los commodities, por la bonanza de la economía del país, exportaciones, etcétera. Ahora, por supuesto que eso también ha beneficiado a la recaudación impositiva. Pero en cuanto a la carga tributaria, si nosotros analizamos las últimas décadas, la presión tributaria sobre el sector rural, ¿cómo ha venido evolucionando? ¿Ha venido bajando? No, digámoslo así, para un poco explicar cómo se mide en definitiva la presión tributaria, es una división muy sencilla, que es la cantidad de tributos que se cobran de un sector o de todo el país, según en el ámbito que está haciendo el análisis, dividido el Producto Bruto atribuible a ese mismo sector. ¿Está bien? Cuando hablamos del país en general,
la presión tributaria, entonces sería todos los tributos que pagamos todos los uruguayos dividido todo el PBI de todo el Uruguay. Eso, de acuerdo a unos informes que se dieron a conocer en forma relativamente reciente de la OCDE, en el Uruguay anda en el entorno de los 26,3%, es el tercer país en presión tributaria dentro de América Latina, no es poco lo que tiene, Eso... así que pagamos 26,3% de tributos del Producto Bruto. Existe en paralelo, que está en el sitio web del Ministerio de Ganadería, un trabajo de los servicios de OTIPA del Ministerio, en donde hace un análisis de la presión tributaria del agro, ahí sí tomando solo la tributación del agro dividido el Producto Bruto del agro, y ahí está bastante menos, pero en forma creciente para el 2013, y ahí habla, por ejemplo, que el 2013 estaría trepando a un 9,6% y venía el 7,8% del 2012. Pero la tendencia es creciente, pero tiene un diferencial, si se quiere, importante, digamos, con lo que es la presión tributaria general. Ahora bien, hay una vuelta de tuerca también de todo este tema, que es la rentabilidad del sector. Pero perdón, entonces vos decís que ha venido aumentando la presión. Ha venido aumentando, por lo menos de acuerdo a ese informe que yo estoy viendo del Ministerio de Ganadería, que hace una estimación del 2013, no tiene cifras definitivas, pero ya habla de un incremento importante, porque el 7,8 del 2012 se convierte en 9,6 del 2013. La presión tributaria sobre el agro. Félix, Juan Miguel Carceles Mandas, ha venido aumentando, pero es menos que la presión tributaria general. Claro, sí, porque la general está ubicada en el entorno del 26,3% de acuerdo a este informe de OCDE. Y esta está en la mitad. Menos de la mitad, casi la tercera parte, 9 y algo por ciento. Pero está subiendo a... Dijimos... Acá tengo, claro, yo tengo la serie, por ejemplo, que viene el 2009 7,3, 2010 7,7, 2011 6,9, es decir, se mantenía en un entorno del 7, 2012 7,8, ahí trepó, y en el 2013, producto de cambios de diverso tipo, estaría trepando al 9,6%, pero sí, bastante más bajo que el 26,3% que la OCDE estimó para la economía en general. Y entonces, porque ahí entramos en un tema de definiciones de políticas económicas, exactamente, la economía del país. Y con un elemento adicional que yo quería comentar, y es que no se puede dejar de tener en cuenta también, esto es muy sensible, a las rentabilidades, es decir, el agro en este momento en particular, y hemos visto informes recientes, producto de distintos elementos, a los cuales ahora se le agrega las inclemencias climáticas, pero muy fundamentalmente por el tema cambiario, ha venido decreciendo fuertemente los niveles de rentabilidad. El otro día yo leía un artículo en donde decía que prácticamente la soja en materia de rubros de agricultura era de los pocos que salvaba el nivel, la prueba de rentabilidad, digamos, el punto de equilibrio. Y aún cuando tenemos precios internacionales, que si bien han decaído un poco, siguen estando en un momento muy importante. Yo creo personalmente que los cambios, por lo tanto, cualquier tipo de cambio tributario que cualquier sector y en cualquier área se evalúe, tienen que tener en cuenta los distintos aspectos, pero también la rentabilidad del propio sector, obviamente. No sea cosa, no estemos la gallina al ojo de oro. Eso es un elemento importante. Y entonces vos considerás que, reimplantar el impuesto a primaria para el sector rural, ¿no? ¿Sería conveniente? Bueno, eso ya es un tema de política fiscal, digamos, ¿no? Insisto, además porque volvemos a la discusión bizantina. Por ahí la Federación Rural dice no hay que reimplantar nada porque ya está implantado, digamos, por toda esa discusión que dijimos. Bueno, digamos que aumentar la carga tributaria, por la vía que sea, ¿no? Yo lo que digo no me da como para, además un tema típico, un tema de política, de definición política, pero digo, yo lo que sí creo que en todo cambio tributario hay que tener mucho cuidado, por supuesto que considerar el tema de equidad, que es de lo que estamos hablando aquí, es decir, de distribuir la carga de la forma más pareja posible, pero hay dos elementos paralelos que no se pueden descuidar. Uno es la rentabilidad de cada uno de los sectores afectados, que son parámetros muy sensibles, primer elemento, y otro elemento que no es nada despreciable, que es la estabilidad de los sistemas tributarios. Yo, por lo menos en mi experiencia personal, académica, inclusive como asesor privado, yo noto que el empresario a veces es muchísimo más sensible al problema de los cambios tributarios que a la alta presión tributaria, no sé si me explico. Es decir,
como que dice, bueno, ¿cuál es la presión tributaria? La presión es esta y es estable en el tiempo. Bueno, yo hago mis cálculos, veo si a mí me sirve la inversión, Claro. si me sirve la hago, si no me sirve no la hago. La Pero lo previsibilidad, peor que hace un decimos. empresario, esos son los cálculos con un determinado escenario, y que ese escenario se lo cambien, y más si se lo cambian de forma frecuente. Claro. Eso es terrible a efectos de lo que es la estabilidad de la inversión y el fomento de la inversión. Claro. Yo no digo ni que sí ni que no, pero digo que me parece que en una decisión de este tipo, obviamente estos factores tienen que estar ya ponderados. Mira, estoy viendo algunos de los mensajes que llegan y sí, hay desde productores que dicen lo que decías vos, ¿no? Que a duras penas le da para llegar a fin de mes y que los matarían si les aumentaran los impuestos, y otro que dice 9,8 de presión tributaria contra 26% del resto de la sociedad, indefendible. Claro, son los dos puntos de vista, digamos, ¿no? Y que se están viendo en las noticias y en los discursos de hoy. Las gremiales agropecuarias que dicen, no, ponga más impuestos, porque si no nos matás, y Vázquez que dice, no, la gente de a pie paga mucho más que ustedes, ¿no? Exacto. Por eso yo digo, empezamos diciendo que los dos tienen razón, digamos. Sí. El tema es que acá la solución más sabia pasa por otro lado, ¿no? Y no es aumentar impuestos, sino que tratar de achicar los gastos, ¿no? Yo coincido plenamente. No. Hacerlo más eficiente, no solo achicarlo también, sino hacerlo más eficiente. Yo coincido, pero los hechos nos han mostrado que tenemos una fuerte resistencia en el país, y en general la historia así lo está mostrando, de trabajar sobre esa variable. Entonces, cuando no se puede trabajar o se está muy limitado en la variable gasto, lamentablemente, como en el hogar, si tú no podés bajar los gastos de tu esposa, por ejemplo, y bueno, por ahí te vas a tener que hacer alguna hora más en la radio, ¿no? Ahora, tenemos poco tiempo y ya a modo de conclusión, pero esto creo que es muy interesante, ¿no? Es importante para el país y sobre todo ahora en año electoral. Pero si tuviéramos que atacar la variable gastos, entonces, ¿por dónde habría que ir? Porque, por un lado, a ver, si hablas de salarios, la gente te dice, a duras penas llego a fin de mes con lo que tengo todavía, ¿vos qué querés? ¿No? ¿Que me maten? Eso hablando de ese aspecto, ¿no? Si hablas de otro tipo de gastos, por ejemplo, planes sociales, te dice, hoy el gobierno se está ufanando de cómo han bajado los niveles de pobreza extrema. Bueno, en gran parte, gracias también, por ejemplo, a las prestaciones del MIDES. ¿No? Son cosas necesarias en un país que venía tan cascoteado. ¿Y dónde queda margen para cortar? Quizás... ahí me está sacando, digo, yo juego de lateral derecho y me estás mandando a cabecear centros en el área, no me... pero tengo alguna idea como ciudadano de a pie también. Sí. Yo creo que, como bien decís tú, el gasto público en una muy buena proporción es absolutamente flexible a la baja, eso estamos de acuerdo. Lo que sí creo es que no solo hay que trabajar en la cantidad, sino en la calidad del gasto. Y yo creo que a esta altura nadie lo niega, salvo alguien que esté muy interesado en que esto no cambie, pero alguien racionalmente creo que concluye rápidamente que el gasto en Uruguay es ineficiente. Digamos, hay una carga que no parece ser eficiente y que uno la siente cuando ve los excesos de burocracia, de trámite, cantidad de funcionarios para una misma función. A mí me parece que además Uruguay sigue estando en un momento de viento de cola, ahora se dice que esto puede estar cambiando. Creo que tuvimos y quizás sigamos teniendo una excelente oportunidad como para reinsertar gente del sector público, eventualmente al sector privado, en donde inclusive muchos rubros, y yo soy uno de ellos, en materia doy fe, en materia de estudios profesionales, tenemos déficit de empleados, de mano de obra. Digamos, hay varios rubros con desocupación cero y tenemos que salir a pensar en otros temas. Bueno, eso creo que es una excelente oportunidad que podría tener el Estado en todo caso para bajar su plantilla, en los casos que ya es excesiva, y ubicarlos en el sector privado. Pero ahí ya te digo, es un área en donde no es... No, está bien, pero a ver, solemos escuchar en campaña electoral, y lo hemos hecho y probablemente lo volvamos a escuchar ahora, la reforma del Estado, ¿no? Esa madre de todas las reformas, como se le ha dado a llamar, y que nunca termina de concretarse, pero que pasa por así, justamente, ¿no? Para no seguir aumentando impuestos, y estamos en los niveles más altos del continente, de presión tributaria, y bueno, tenemos que achicar gastos, sobre todo gastos más
mal hechos, ¿no? Y entonces vos hablabas de la calidad, pero en la educación es clarísimo, ¿no? Se han gastado cifras récords y la calidad es un desastre, ¿no? Basta remitirse a los índices de repetición o las pruebas PISA. La burocracia la ve cualquiera que va a una oficina pública, funcionarios, ¿no?, que evidentemente sobran, ¿no? Y el tema de la profesionalización, o sea, de medir los resultados, de poner exigencias, o sea, que lo público tenga los mismos criterios que lo privado, ¿no? Sí, Para ser eficaz y a eficiente. esta altura, digo, me estoy convenciendo, porque en Uruguay hemos tenido, si se quiere, una suerte. Hemos tenido un pasaje prácticamente prácticamente porque no lo ha hecho aún el Partido Independiente, pero han pasado todos los partidos por el gobierno. Sí. Inclusive hemos tenido regímenes de facto en Uruguay, o sea, por si teníamos alguna duda qué podía pasar si nos apartábamos de eso por un rato, y yo veo que en ninguno de estos casos se pudo atacar de fondo a este problema. Sin ser un experto y sin estar involucrado en este tema, me tengo que convencer que seguramente no es tan sencillo como nos puede parecer los que estamos de fuera. Supongo que cuando se ingresa en el tema, si pasamos por todos los espectros políticos, inclusive hasta con variación dentro de cada uno de los diferentes lemas, digamos, ¿no? Y ninguno de ellos pudo atacar de fondo ese tema, y bueno, se ve que tenemos ahí y que no es menor, porque estas discusiones de sencillo quién no paga, es, entonces el gasto excesivo, ineficiente, etcétera, y la vamos a seguir teniendo todos los días. De hecho, todos los días nos enteramos de una nueva propuesta, una nueva iniciativa en materia impositiva. Entonces, ahí vamos al cambio de regla de juego, que es pésimo para el fomento y la imagen del país desde el punto de vista de inversión. Claro, está claro que no es sencillo, pero creo que también pasa por un tema de decisión y de convencimiento de los propios gobernantes, ¿no? Quiero hacer esto y de saber explicarle a la gente, porque en definitiva es mejor para todos que esto se haga, porque te va a salir más barato, ¿no? Pero bueno, ojalá... Supongo que todas estas actividades quizás no lo tengan tan claro como vos y yo, Nacho, ¿no? Sí, me parece que gran parte va por ahí. Pero ojalá, ojalá por el bien de todos, ¿no? El próximo gobierno lo pueda hacer. Así no tenemos estas discusiones de a quién cobrarle. Claro, a quién subirle los impuestos. No, por favor, que la discusión sea cuánto más podemos bajar y a quién, ¿no? Cuánto bajar. Félix Abadí, un gusto, muchas gracias y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias y bueno, espero reencontrarnos con mejores suertes deportivas. Ay, la veo brava. No sé qué veo más bravo, mira. Si que cambie la pisada del país o que Nacional se haga campeón de América. Un abrazo, que pases bien. Un abrazo, gracias. Félix Abadí, bueno, contador, socio del estudio Rueda Abadí Pereira, catedrático de impuestos de la Universidad Ort. Es complejo el asunto, como ven, y hay temas de fondo que ojalá alguna vez podamos encarar para poder poner las cosas en su sitio.